Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Nueva entrega de Bahienses en la pantalla de BBC. En esta mini Bahía Blanca que nos acompaña habitualmente todas las semanas. El espacio en el que nos ocupamos felizmente de charlar con distintas personalidades de nuestro ámbito. Voy a hacer la misma aclaración que he hecho muchas ocasiones. El programa tiene este nombre porque es una marca, porque es una etiqueta hermosísima que identifica la temática de la gente que se desempeña en nuestro ámbito. Pero no crean que toda la gente que viene a acompañarnos dice en su libreta de nacimiento nacido en Bahía Blanca, de ninguna manera. Pero de todas formas, trabajar en Bahía Blanca, desarrollar su profesión en Bahía Blanca, ganarse el afecto de la gente en Bahía Blanca implica indudablemente ser bahiense. Por eso mismo, hoy vamos a conversar con una mujer que hace ya mucho tiempo se desempeña en el ámbito deportivo y en el ámbito del arbitraje del básquetbol. Vaya particularidad, porque si bien hoy, en los tiempos que corren, estamos mucho más familiarizados con la presencia y la participación de mujeres en todos los ámbitos, entiendo, y se lo vamos a preguntar por supuesto a ella, que en otros tiempos, bueno, la cosa no era tan sencilla, ¿no? Hasta que la sociedad aprendió a abrigar a todas las mujeres, las disidencias. Bueno, en fin, de esto vamos a hablar aquí en Bahienses. Nos acompaña Marjorie Estuardo, árbitra de básquet de la Asociación Bahiense. ¿Cómo estás, Marjorie? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas bueno, bienvenida a Bahienses. Bahiense por adopción, pero más bahiense que mucha gente, digo, por tantos años que llevas en nuestro ámbito, laburando, relacionándote con un montón de gente, ¿no? Y sí, aparte muy tan ligada al básquet que terminás sintiendo cómo se siente acá. Claro, sí, siendo Bahía la capital de ese deporte. Sí, te atrapa. Te atrapa, ¿no? Sí, te atrapa. ¿Estás cumpliendo este año 2 décadas en el arbitraje? Desde que debuté en mayores, sí. Desde que pasó ese cambio social en Bahía Blanca, sí. Wow. Pasó rápido. Y pasaron muchas cosas en el medio, ¿no? Me imagino. Siguen pasando, pero siguen pasando, pero sí, pasó muchas cosas, sí. ¿Qué te acordás de aquel comienzo? Y de aquel comienzo me acuerdo de cuando se decidió entre la Asociación Bahiense de Básquetbol y el Colegio de Árbitros impulsar a las mujeres y permitirle el acceso a las mayores. Y éramos un grupito de chicas reducido. Y bueno, y arrancamos, ¿viste? Pero bueno, como vos decís, fue bastante duro porque no lo decía en otra entrevista, no era normal, no era común, no existía. Claro. Entonces fue un proceso de mucha hostilidad en un momento, con gente también que colaboró, porque también es la verdad. Sí, obvio. Pero costó un poquito. Pero yo la otra vez también comentaba de que yo no sé si por la percepción que tuve, no tardó mucho. En adaptarse, pero bueno, mientras se adaptaron fue durísimo para nosotros. ¿En otros lugares ya ocurría eso? No, Bahía Blanca para mí es uno de los pioneros. Vos pensás que yo estuve hasta hace poco en las ligas profesionales, Liga Argentina, sí. Hace menos de 10 años. No, en ese sentido Bahía... O sea que Bahía fue precursora de eso. Sí, no sé si habrá habido en algún otro lugar. Realmente que yo sepa, no estoy segura, pero hace 20 años atrás dudo. Claro. Bahía tiene esas particularidades igual. Sí, entre otras. Sí, entre otras. Innova muchas veces toma decisiones antes que el resto. Sí. Mirá vos. ¿Y por qué decías, más allá de que hubo mucha gente, lo aclarabas muy bien, que acompañó, que hizo las cosas que no sean tan difíciles, pero... ¿cuáles eran esos obstáculos o esas cosas que por ahí no eran del todo gratas a la hora de empezar en ese trabajo? Lo que pasa es que tenés que tener en cuenta el contexto. 20 años atrás la sociedad estaba diferente y yo creo que tenía que ver un poco con esto del machismo, de no estar acostumbrado también a ver los cambios, muchas veces provocan incomodidad. Sí.
Y era un momento en donde no era común, entonces yo creo que lo difícil vino más por no nos juzgaban tanto el trabajo, que si bien tampoco lo hacíamos bien porque todos los debutantes somos nuevos. Obvio. Y no arrancamos sabiendo mucho. Obvio. Era mucho, o sea, sos mujer, andar a lavar los platos, te regalan un libro de cocina. Y eso como lo más suave. Sí, me imagino. Que se pueda decir me imagino, sí. me imagino. Entonces fue un momento bastante duro, pero bueno, yo siempre dije, las que estuvimos ahí continuamos, bueno, lamentablemente el resto de las chicas después dejaron, tuvimos que formar carácter. Sí. Claro. Sí, no quedó otra. Y para bancar todo eso... Sí. Que en ese momento, si vos mirás de la forma que yo tenía de comunicarme en ese momento, no la tendría bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? A ver, contame. Y porque si no te ponías fuerte y firme, sí. Porque aparte te venían a gritar en la cara o cosas así. Ah. Entonces es como que viste cómo es todo, sí. A ver, no voy a decir que a todos le hubiese pasado, pero tranquilamente alguien flojito de carácter ante semejante situación larga todo. No. Y ya nos ha pasado, hasta consigo con árbitros varones que por ahí han ingresado y no toleran porque es natural. O sea, uno no está acostumbrado a trabajar bajo los insultos. Claro. Es difícil, hasta que te podés armar psicológicamente. A ver, un árbitro o una árbitra en cualquier deporte es la autoridad. Sí. Es la autoridad. Ahí está el desafío, ¿no? Imponer autoridad. Verse en ese rol de imponer autoridad en una cancha. ¿O es mejor pasar desapercibido, ¿no? ¿Cómo es en el caso de ustedes? No, yo creo que es una combinación primero de conocimiento de las reglas y desarrollar también un poco de conocimiento psicológico, porque son personas las que estás arbitrando. Claro. Y vos viste que en el deporte es todo emocional, o sea, y necesitas un tiempo, pero no podés hacer tu trabajo si no conoces las reglas. Me parece que arbitrar es meter silbatos nada más, pero no es solamente eso, hay análisis y proceso de jugada, después tenés que contener las situaciones de conflicto para que no escalen, y eso te lleva un montón de tiempo. A mí me costó un montón de tiempo, a todos nos cuesta. Sí, claro. Sí. Y atravesaste situaciones, bueno, más allá de esto que decías, de los típicos, las típicas descalificaciones, momentos de mucha tensión adentro de una cancha en algún momento. Sí, una vez quise dejar y todo eso, pero bueno, me ayudó el carácter un poco. Porque tengo un carácter un poco fuerte y no soy evitativa, soy más confrontativa, entonces me ayudó. Por ahí si tenés un carácter más tímido en ese sentido, te cuesta un poco más. No es que no puedas, pero cuesta un poquito más, ¿viste? Pero me ayudó el carácter. ¿Y quiénes te fueron llevando? Y en los inicios, Negro Ramallo y Miguel Firpo. En esos inicios fueron muy importantes, me marcaron. Aparte, personas con mucha experiencia, o sea, me enseñaron cómo a salir de conflictos, porque como era confrontativa me decían algo y me quedaba, entonces ya estaba pasada yo. Y ellos me fueron dando herramientas como para que yo en mi cabeza comprenda cuál es la mejor forma de resolver una situación, o cuándo irme para no generar más conflicto, porque eso también hay que saber irse. Claro. Sí. Pues si vos te quedás al lado de un jugador que está enojado, no, salí y reportá tu sanción, la sanción, y quizá él no te sigue y evitamos por ahí que escale. Claro. Después, bueno, si te sigue, vas a tener que aplicar reglamento. Sí, más vale. Pero hay, ¿viste esas cosas que no están escritas en el reglamento? Sí. Bueno, con ellos, y después estaba Lecors, habían un par de árbitros en ese momento muy reconocidos que me ayudaron a aprender, y bueno, después el camino fue llevándome, ¿no? Sí, por supuesto. Y hoy, ¿te pasa de encontrarte con chicas que, no sé, tienen quizás esa idea o esa intención de meterse en el arbitraje y que te consulten cómo hacer, por dónde ir, qué puerta golpear, qué camino seguir, o no hay una camada de chicas que quieran incursionar? No, tenemos árbitras en categoría de mayores, pero bueno, tenemos este tema, no me voy a meter mucho ahora en esto, pero sí que es como que todavía cuesta. Yo por ahí porque tuve suerte, pude llegar a niveles profesionales porque me vieron desde arriba, y justo era cuando se abre la liga. Las ligas masculinas se abren a la inclusión de la mujer, estaban buscando mujeres y yo justo estaba acá, ¿viste? Yo siempre, como dije, la capital del básquet te prepara. Sí. Porque acá vos decís que no, pero no es lo mismo estar en otra ciudad que desarrollarte acá y después saltar a esas categorías. Te deja una muy buena base. Como viste cómo se vive el básquet acá. Sí, total. O sea, hasta psicológicamente estás más preparada. Pero yo lo que noto por ahí es que cuesta darle continuidad a las chicas. Yo puedo desarrollarme porque al abrirse arriba,
a mí me dieron, claro, automáticamente acá se me dio continuidad. Y la continuidad es como todo. La práctica te va haciendo. Para las chicas dirigen, pero un partido, una fecha sí, 3 no. Una fecha sí, 2 no. Claro. Entonces cuesta un poquito, pero bueno, yo creo que también es con el cambio cultural que estamos atravesando. Seguro, Sí, seguro. sí, sí. ¿Se puede decir que hoy te sentís como pez en el agua en una cancha de básquet? La comodidad, la manera, no sé, es como tu hábitat natural. Es el lugar en donde más disfruto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y llegué a un punto ya en mi desarrollo personal, psicológico y espiritual también que poder resolver un conflicto me motiva. No soy una árbitra pasiva a la hora de que algo suceda. O si se quieren pegar, aparezco. O si tiene un compañero un problema, me gusta mucho trabajar en equipo. Tuve un muy buen instructor en las ligas profesionales que está conectado con FIBA y me enseñó un montón de cosas que a mí creo que ahí me profesionalizó. Mirá vos. Sí. Mirá vos. Sí, sí, pero me encanta, me encanta. Qué bueno. ¿Y sos de autoevaluarte? Todo el tiempo. ¿Sí? Sí, aprendí mucho del error, porque los árbitros nos ponemos un poco tercos al principio. Ah, ¿sí? Y como todo, a la gente, a las personas nos cuesta reconocer. No reconocemos los errores. Y nos cuesta mucho como seres humanos. Sí, 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 sí. Y en esta profesión que es tan enjuiciada también, por decirlo, cuesta. Pero también justamente me coacheaba él. Empecé a entender que él me enseñó que el error era una oportunidad. Y cuando lo vi así, empecé rápidamente a captar mis errores y aprender de ellos. Entonces avancé mucho más rápido. Y como que me quedé, digo, wow, dejo de ser terca, de querer tener la razón siempre, porque soy la autoridad de la cancha. Si también me equivoco y aprendo mucho más rápido. Totalmente. Y eso a mí me dio mucho más seguridad interna. Claro, sí, sí. De hecho, hoy, leyendo a las personas, ¿no? Porque no a todos le puedo decir me equivoqué porque es peor a veces, pero en líneas generales sí pido disculpas. Mirá. Sí. Que no es algo común eso, ¿eh? No, pero da buenos resultados. Primero porque el jugador tiene razón. Y segundo, porque cuando vos pedís disculpas, el otro se deja de estar tan enojado. Si no tiene que llegar a la falta técnica, de calificación, hay un montón de cosas que se pueden evitar pidiendo disculpas. Qué bueno eso. Sí. Y llegás al punto, no sé, de ver los partidos donde dirigís y ver ese... Sí, ahora no tengo anduviste. computadora, pero sí, también aprendí a editar, sé scoutear, soy instructora de árbitros también, no estoy ahora ejerciéndolo en el colegio, pero aprendí a instruir, me enseñó un montón también. Claro. Porque no es lo mismo ser árbitro que instructor. Ah, No, claro. una cosa es formar, Claro, y claro. otra cosa no es lo mismo. Totalmente, no es lo mismo. totalmente. No es lo mismo, viste, un cirujano que un pediatra. Sí, sí, que son sí, doctores, pero no es lo mismo. Sí, 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 Sí. entiendo. Marjorie, y tú, digamos, ¿siempre tuviste alguna ligación con el deporte, independientemente del arbitraje en el básquetbol? ¿El deporte atravesó tu vida en algún momento? El deporte me salvó la vida. ¿En serio? Sí, yo tuve una infancia... Mi familia me dio lo mejor que pudo y fue muy disfuncional lo que pudo darme. Ajá. Y a los 12, 13 años conozco el deporte, el vóley. ¿El vóley? El vóley, llegué al vóley, sí. Ajá. ¿Eras buena? Sí, bastante, ¿Sí? sí. No, estudié educación física también. No, viste, yo siento que los cuerpos nacemos con ciertas habilidades, alguno para el arte. A mí el deporte siempre me fue fácil, Mirá vos. menos natación. Que ¿No? la carrera me costó muchísimo, pero porque no aprendí a nadar de grande. Pero lo tenías que hacer sí o sí. Sí, o sea, aprendí a flotar cuando hice la carrera, imagínate, no sabía flotar. Natación me costó muchísimo. Esto es para los que estén mirando y tienen vergüenza de decir que no saben flotar. Yo también aprendí de grande. ¿Ah, vos también? Sí, los que tienen vergüenza y se meten en la pileta y se hacen los que... Chicos, o sea, digan que no saben nadar porque les va a salvar la vida decirlo. Sí. Okay. Bueno, Tal cual. y siempre entonces decía estuvo ligado al deporte. Sí, y eso me dio a mí la posibilidad como adolescente, que sos chiquito y no tenés recursos, de seguir adelante y de ahí no paré. Y ahora ya a los 15, 16 conocí el básquet. Ajá. Y fui ¿Lo jugaste también? Sí, lo jugué también. Ah. Y me enamoré de los dos, ¿viste? Cuando estabas para allá, para acá, pero en algún punto, ¿viste? Algo interno me fue tirando para ese lado y terminé con el básquet. Claro. Definitivamente. Y cuando jugabas al básquet, ¿qué veías en los jueces, en los árbitros, en esa figura del que tenía que imponer la autoridad? Ahora con el diario del lunes te lo pregunto, porque ahora estás del otro lado del mostrador. ¿Qué percepción tenías de los árbitros? Ya hace un par de años atrás, más de 20 años atrás, y a mí me daban miedo un ¿Te poco, daba miedo? porque eran muy autoritarios. Era natural en ese momento Era también, otro momento, porque claro. por lo que cuentan los árbitros de antes, era jodido. O sea, antes hasta a los árbitros se pegaban antes entre con los jugadores y no pasaba nada. O sea, fuera de la cancha. O
sea, eso hoy es impensado. Totalmente. Pero estamos hablando de 40 años atrás. Bueno, sí, algún árbitro que ha venido acá, Raúl Chávez ha venido aquí y nos contaba el Colo que la ha pasado mal, la ha pasado mal con el público incluso, de estar dirigiendo a esta distancia de la tribuna y que le hagan cosas ahí atrás del aro. O sea, era un ambiente... Era hostil. Caliente. Sí, violento, prácticamente. Muy violento, sí. Violento. Pero bueno, cambió, gracias a Dios. Sí, cambió un montón. Totalmente. Sigue con ciertas violencias, claramente, eso no lo vamos a negar, pero no al grado de que pueda correr peligro tu cuerpo. A veces pasa algo, pero muy rara vez. Sí, totalmente. No es lo habitual, digamos, de que un árbitro entre a la cancha y se ha golpeado y salgamos golpeados todo el tiempo. Pero sí, a mí en ese momento me daba... Pero bueno, yo entiendo también, y cuando yo ingresé, esa cultura se me metió un poco adentro, y después yo empecé a entender que la autoridad, esto lo decía Miguel Firpo, y me quedó muy marcado después con el tiempo, lo entendí. La autoridad es un límite finito entre la soberbia, y entre la autoridad y la soberbia hay un límite finito. Y yo creo que todos los árbitros en algún momento pecamos de soberbia cuando estamos inseguros. Claro. Después cuando vos ya vas creando tiempo y seguridad dentro tuyo, y si querés, podés entender que la autoridad no tiene con la cuestión de dar miedo. Sí, seguro. Qué interesante reflexión, y no puedo sacarme de la cabeza lo que dijiste recién, esto de que el deporte te salvó la vida, porque es muy profundo lo que decís. Digo, evidentemente hay mucha gente que lo menosprecia el deporte, que lo tiene como algo secundario, ¿no? Que antepone otras prioridades en la vida, pero evidentemente si vos lo decís de esa manera es porque, wow, debe haber tenido un impacto. Sí, ¿no? Me sostuvo para lo que yo no tenía dentro de mi casa, me sostuvo. Y lo más interesante es que esa es mi historia, pero yo más o menos que fui hablando, si vos supieras la cantidad de jugadores y personas que están involucradas dentro del básquet que le han pasado tan mal y ha sostenido, por eso yo siempre digo, más allá de lo individual, que el deporte es un lugar de contención. Claro. Sí, en todo sentido, socialmente es importantísimo. Vamos a hacer una pausa. Muy pequeña, por favor, se los pido. Estamos con Marjorie Estuardo, esta semana aquí en Bahienses. Enseguida regresamos con esta linda charla. No uses el celular mientras conducís. Elegí la vida. Un segundo de distracción puede cambiarlo todo. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. BBC te recuerda el vencimiento de tus servicios. Acordate que el día 13 de cada mes es el primero y el día 23 es el segundo vencimiento. Después de esa fecha, la empresa puede suspender el servicio y tener en cuenta que la reconexión tiene un costo. BBC, para que todo sea más fácil. Navega a full con nuestra fibra óptica. 300, 600, 1000 megas. Pedí hoy tu conexión al 517-5888. BBC. Más cerca tuyo. La tele ya no vive solo en tu casa. Con BBC Play lleva el entretenimiento a donde quieras. Más de 100 canales en alta definición. 2 pantallas en simultáneo. Hasta 3 dispositivos conectados. Mira lo que quieras, cuando quieras, donde quieras. BBC, más cerca tuyo. El monóxido de carbono es un gas nocivo. Se produce a través de una mala combustión y puede matarte. Aprende a detectar las señales y evita intoxicaciones. Si la llama de tus artefactos es naranja, algo anda mal. Si tus artefactos producen manchas negras u oscuras, algo anda mal. Si estás en un lugar cerrado y tenés dolor de cabeza, te falta el aire, tenés vómitos o te sentís mareado, algo anda mal. Ante la presencia de estos síntomas, ventila el ambiente, salí de él y llama al 107. El monóxido de carbono puede matar. Mejor prevenir. Por eso, es importante que no te calefacciones con hornallas, que mantengas siempre los ambientes ventilados, que hagas revisar tus artefactos por un gasista matriculado y no instales calefones en el baño.
es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. Seguimos en Bahienses, seguimos charlando con Marjorie Estuardo esta semana aquí en nuestro lugar de lindos momentos. Ahora nos vamos a meter, porque me interesa mucho charlar sobre un encuentro que va a haber en el Salón Cultural de la Cooperativa Obrera sobre las mujeres y las diversidades en el deporte. Pero corregime si por ahí me equivoco, Marjo. ¿Tuviste la posibilidad de estar con los jugadores de la selección argentina cuando entrenaron acá en Bahía? Sí, fue hermoso. ¿Lindo momento ese? Sí, hermoso. ¿Los dirigiste, digamos? Sí, lo dirigí, sí, con Eduardo Ferreira y con Mariano Enríquez, sí. Mirá vos. Sí, fueron una experiencia. ¿Cómo fue eso? ¿Bien? Y fue lindo, yo tenía un poquito menos experiencia que ahora, pero la verdad que el nivel técnico, no, fue... ¿Quiénes estaban? La verdad que no me acuerdo. Y estaba la Prodita, después ay, soy malísima para recordar nombres, mirá qué mala que ¿Estaba soy. Campazo? Campazo, ahí también. está, Campazo, Mirá. estaba este alto que también es que reconocido. Sí, había una camada de jugadores. ¿Quién los dirigía en ese momento? No me acuerdo. Pero entrenaron acá en el Lau Center. Claro, estuvieron un tiempo acá en el Lau Center. Y pero bueno, eso. Independientemente de los nombres, digo, son unos monstruos. Sí, aparte de la selección, había gente de la selección que fue, viste, la dorada, donde estaba Manu Ginóbili. El que fue alto, que estuvo dirigiendo, que jugó hasta los 40 y pico. Escola, Escola, viste, que justo la última parte cuando mejor físicamente estuvo. Claro. Sí. Son de esas satisfacciones que te da la profesión, ¿no? Sí, porque son los monstruos, fue hermoso, sí. ¿Conociste más gente grosa con el tema del arbitraje? Y mucho con árbitros y bueno, hay algunos jugadores de liga cuando estuve dirigiendo hasta hace poquito las ligas. Claro. Pero bueno, de ese calibre fue lo más. Qué loco. Claro, porque vos estuviste dirigiendo Liga Federal, ¿no? No, Liga Federal, Liga Argentina y Liga Nacional Femenina. Y Liga Nacional Femenina. Sí. Y Liga Nacional Femenina. Sí, fui una de las pocas árbitras que estuvo en Liga Argentina entre el grupo que queda ahora. Ajá. Sí. ¿Y esa experiencia cómo fue? ¿Linda? Hermoso. Y ahí fue cuando me profesionalicé. Claro. No sé si porque tanto por cómo está el básquet, sino por los profesionales, por los árbitros que me crucé. Por eso te digo, de Osa Salazar, que es un árbitro internacional que aparte es instructor. Claro. Ahí es cuando yo entendí el básquet de otra manera. Yo sentía igual que me faltaba. La parte humana, había cosas que me daba cuenta, más allá del silbato, si es foul o no es foul. Y él fue el que me dio, aparte es coaching, es coach. Sí. Claro, sí. Entonces aprendí a manejar, entendí de la psicología muchísimo. Claro. Mía, primero. Sí. Mía primero, porque si no te autogestionás vos, el árbitro que se enoja pierde. Porque... ¿Tenés que hacer terapia, ponele? Hice mucho tiempo terapia por cuestiones personales, pero también por el básquet. Sigo haciendo terapia. ¿Te ayudó? Sí. ¿Te ayuda? Sí. Mirá vos. Y estudio mucho de liderazgo. Este último año y medio estoy estudiando mucho de liderazgo. O sea que te lo tomás recontra en serio. Recontra profesional. Yo al básquet, como vos te dije, me salvó la vida. Lo que estoy haciendo es devolverle lo mejor que puedo sacar de mí. Con mis errores y todo, pues me equivoco. Sí, pero supuesto. Siempre mejorando. Yo de liderazgo sé mucho más ahora que hace 2 años atrás. ¿Y te quedó alguna meta por cumplir en eso? Individual. Me hubiese gustado en el colegio de árbitros, no sé si irá a pasar o no, que me hayan dado la posibilidad me gusta también, mi personalidad tiende al liderazgo, ser parte de la toma de decisiones importantes realmente. Me dieron un espacio en algún momento como instructora, que es el espacio que tiene Chávez hoy, pero el poder que se dio es totalmente diferente. Eso me hubiese gustado, no sé si irá a suceder o no. ¿Por qué no? Pero bueno, mientras tanto mi foco es la cancha. Desde que tuve algunos conflictos, dije, bueno, vuelvo al amor que tengo acá, porque si me pongo en los conflictos, viste, me empezó a hacer mal. Ya había un tiempo en que no pude disfrutar el básquet hace poco. Y dije, no, me voy. Algo está pasando. O vuelvo y volví. ¿Qué es lo que amo yo? Bueno, la cancha. Y volví. Y ahí está. De vuelta disfrutando, más allá de que pasen cosas que no me gustan. Y bueno, pero te focalizás en disfrutarlo. Totalmente. Está bien. Totalmente. Está bien. Vamos a mencionar, lo voy a leer porque no quiero equivocarme en esto. Viernes 5 de junio, 18 horas en el Salón de la Cooperativa Obrera en Celarayán 560. Esta charla, primer encuentro de mujeres y diversidades. Va a estar nuestra invitada, Marjorie Estuardo, que es árbitra, Sol Menéndez y Florencia Romero, jugadoras de fútbol, y Mariana Lesi, vicepresidenta de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
¿Por qué considerás que es importante generar este tipo de encuentros para hablar de la presencia de las mujeres, de las diversidades? Porque la sociedad, bueno, felizmente ha evolucionado, pero si están generando esto es porque, bueno, falta entonces, falta todavía. ¿Es por ahí el tema? Sí, tiene que ver con eso. Te lo podría comparar con una... A mí me encanta la huerta, ¿viste? Sí. He tenido huertas. Y es cuando vos plantás una semilla de una planta de tomate, te empieza a crecer, ¿no? Estamos en eso, no es que no ha habido evolución, no es que no ha habido cambio. Imagínate, podemos votar, hace menos de 100 años no podíamos votar. O sea. Sí. Pero bueno, hay que seguir desarrollando esa planta y yo creo que tiene que ver con esto de que todavía nos sigue costando mucho. Por eso te digo, yo llegué porque también la vida fue tejiendo, no es que conmigo hicieron un apoyo político como hacen con mis compañeros o algo, fue justo un cambio y dijeron necesitamos mujeres y empezaron a mirar a Bahía Blanca y eso. Pero no fue algo que nazca desde decir, bueno, vamos a desarrollar mujeres. Entonces es importante que nosotros podamos entender que yo que pude llegar, es una de las pocas que pude llegar, fue muy difícil el camino, es dejar el camino más fácil, porque yo, por ejemplo, siempre digo, entro en la cancha, veo a los nenitos y las nenitas ahí que tiran, viste, en el entretiempo, me da una ternura, pero sé que si ellos se dedican a algo les va a costar más a ella y me parece una cosa tan... Una injusticia. Y sí, porque todos amamos el deporte. Todos tienen la misma ilusión en ese momento, claro, pero quizás se les corte a unos y a otros no. Claro, o sea, más fácil el avanzar. Yo siempre dije, una mujer para conquistar cosas tiene que hacer el trabajo 1,5 veces mejor que el que ya conquistó. Entonces mucha exigencia, te va enseñando un montón igual, ¿eh? Y te curte. Sí, y te amplía la mente si querés, obviamente, como siempre digo, pero es bastante doloroso el camino. Después, bueno, disfrutas mucho más los logros también, sí. Porque cuando algo cuesta, lo valoras más. Sí. Pero la idea es eso, es dejar, la otra vez hablábamos con Nadia que me dejó una frase acá, que la voy a volver a repetir, ya lo dijo en otras entrevistas, que decía, quizá no logremos, pero sí podemos dejar para el futuro, para, qué sé yo, los nenes de 7, 8, 9 años. Aparte que vos cuando los ves que son chiquititos no tienen ningún problema con el género. Ellos juegan, entran a la cancha. Totalmente. Están en otro, no, son sanos en eso. ¿Viste? Sí. Entonces la idea es dejar eso, dejar un lugar mejor en el deporte. Qué lindo. Bueno, la invitación está hecha, obviamente, y me parece un espacio sumamente necesario en estos tiempos. Marjorie, la verdad que me encantó que vengas, conocer un poco de tu historia. Sí. Me han quedado frases muy muy interesantes que nos has comentado. Y ojalá se pueda concretar todo esto que vos recién decías, ¿no? Y que puedas seguir haciendo lo que tanto te gusta, porque yo te escucho hablar, yo conversando con vos, la conclusión que saco es que sos una apasionada de lo que haces. Me enamoradísima. Es así. El día que me vaya no sé cómo voy a hacer, pero ahora sé qué voy a hacer. Pero sí, tengo una cosa que no se puede explicar. Como la mayoría de las personas que en Bahía lo que sienten por el básquet. Explícalo. No alcanzan palabras. No es fácil ponerle palabras. No, para nada. No es fácil ponerle palabras. Gracias por venir a Bahienses. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Marjorie Estuardo nos acompañó esta semana en Bahienses. Volvemos la semana que viene con quién sabe quién, aquí en esta mini Bahía Blanca, pero seguramente con otra muy linda charla como la de hoy. Muchas gracias.